El 28 de noviembre, hace pocos días, hemos perdido a uno de los grandes comediantes mexicanos, pero ya latinoamericano, más allá de la cuna de nacimiento, porque fue hijo adoptivo de muchos países de Latinoamérica, inclusive de otros países, ¿no? Trascendió más allá de las fronteras de México. Nos estamos refiriendo a Roberto Gómez Bolaños, nacido en la Ciudad de México un 21 de febrero del año 1929 y falleció en Cancún el 28 de noviembre, como bien dijimos. Actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director, productor de televisión, un creador de estos personajes tan conocidos, tan queridos y tan populares como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, entre otros. Una pérdida, 85 años, ha vivido una vida plena, dedicado a su familia, a su trabajo, para algunos cuestionado, para otros muy querido. Más allá de todas las cosas que ha pasado últimamente con algunos de sus personajes, ¿no? De los actores que interpretaban sus personajes, donde se le cuestionaba ciertas cuestiones relacionadas a los personajes, ¿no? Y a los derechos de autor y todo eso. La cuestión que, a la hora de su muerte, tanto Kiko como la Chilindrina han tenido palabras de cariño y de reconocimiento a este grande. La Chilindrina en este momento está trabajando en un circo en otro país, y desde allí alguien grabó un video donde ella hace referencia a la pérdida de su querido compañero el Chavo. Todos nos vamos a acordar de sus frases, ¿no? Tanto en cada uno de sus personajes tenía esas frases tan conocidas, ¿no? Por todos nosotros, y creo que ya formará parte del vocabulario cotidiano, ¿no? Tanto en Argentina como su propio país. Y lo que sí quiero destacar es, durante su fallecimiento y luego toda la ceremonia que se realizó, y que por iniciativa de Televisa, fue increíble. Nunca he visto una cosa así, decir cómo se lo despidió realmente, ¿no? La cantidad de gente que lo acompañó, durante todo el día fue la transmisión. Eso es lo interesante, ¿no? Es ver cómo se lo respeta y cómo se lo has despedido, ¿no? Respeta en vida y en la muerte. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en nuestro país, consumidor de sus programas durante muchos años, creo que del año 78, 79, y no hubo tanto. Sí, en algunos noticieros por ahí hicieron referencia, pero ni siquiera se transmitió en los momentos más emotivos de la ceremonia que se realizó en el Estadio Mexicano. Me llamó la atención, inclusive Canal 9 me llamó también la atención, ¿no? Donde sabemos cómo viene la cuestión de las relaciones que hay con México y los intereses puestos, ¿no? En el canal, consumidores de telenovelas mexicanas. Sin embargo, yo estaba pendiente a ver si en algún momento se transmitía algo en vivo de lo que estaba sucediendo allí, y no, se ve que a los argentinos nos cuesta un poco reconocer a la figura. Eso es algo que es muy propio de nuestra cultura, ¿no? Es decir, que se los reconoce cuando nos conviene o porque tienen una cuestión política o está relacionado políticamente, pero si no está relacionado es como que pasa desapercibido a la persona que deja de existir, ¿no? Y no hay una indiferencia total, y me duele que nuestro país ante este hecho haya sido indiferente. Inclusive las banderas que se veían allí en el estadio eran de Brasil, de otros países, y el de Argentina tampoco figuraba. Ahora sí, los programas, a la hora de ocupar un espacio, siempre están presentes. Es decir, cuando no tenemos un producto, ¿qué hacemos? Ponemos el Chavo. El Chavo siempre reemplazaba a los vacíos, a los baches que habían en la cuestión de la producción de los canales. Y muchas veces creo que ahí se cuestionaba de que si se pagaban los derechos de autor o no. Pero a la hora de rendir homenaje, mucha frialdad, mucha indiferencia, mucha ignorancia, y a mí particularmente me duele porque los malos ejemplos de nuestro país de alguna manera repercuten en uno, ¿no? Es decir, uno es argentino y representa a nuestro país, y las negligencias de los demás hace que uno también se sienta involucrado en todo esto. Y lo lamento, ya pasó, ya no hay remedio.
lo que pasó y no se hizo, ahora no se puede remediar. Es así nuestra cultura. Ojalá que algún día la mejoremos, ojalá que empecemos a revertir todo esto, porque sería interesante realmente dar un lugar a los artistas. No solamente estamos haciendo referencia a este artista, ¿no? A Roberto Gómez Bolaños, sino a todos los artistas y en el área también de la ciencia, ¿no? En lo científico, aquellos a investigación, es decir, que se le dé un lugar importante, ¿no? Porque que no tengan que ir a otros lugares para tener que triunfar o para tener que desarrollar su ciencia, sus conocimientos, sino que se haga todo acá y que se lo reconozca acá, o que no terminen tirándose un tiro porque no fueron comprendidos o reconocidos. Bien, faltan 20 minutos para las 0 horas. Un clima bastante agradable. ¿Les parece que compartamos algo de música? Y en breve continuamos con el ático. Al final del día, la mayoría terminó, otros siguen, algunos arrancan. Esta es la noche en Amsterdam Radio. Alto contenido en rock y pop, bajo contenido en grasas. Y nos vamos a Londres, Vamos a hacer un poco de historia de Inglaterra, en este caso relacionado al teatro, y recordando al famoso Teatro El Globo. Es un lugar histórico con mucha historia, donde allí se interpretaban las obras de William Shakespeare, ¿no? Como Romeo y Julieta, El Rey Lear, Julio César, Macbeth, Hamlet, Otelo, y donde la mujer no tenía lugar en escena, es decir, eran hombres, varones los que, así como acá en la Argentina en sus comienzos el tango lo bailaban entre hombres, bueno, en aquella época en Teatro del Globo las mujeres eran mal vistas, las actrices, y los papeles el femenino lo interpretaban los hombres, ¿no es cierto? Con vestimenta y todo lo que se requería para interpretar correctamente un papel de las obras de William Shakespeare. Un famoso teatro muy respetado en su momento por la monarquía. En aquel entonces era la época isabelina, donde estaba Isabel I de Inglaterra, y era un poco la mecena, ¿no? de este lugar donde cultural, ¿no? Donde bien dijimos está muy relacionado a este famoso dramaturgo inglés. En 1613 sufre un incendio, pero luego al año siguiente reconstruido y demolido luego en 1644, ya cuando hubo un cambio de política y ya los puritanos ingleses no estaban muy de acuerdo y condenaban las presentaciones teatrales de la época isabelina, y ahí se termina este famoso teatro construido en 1599. Sin embargo, en el año 1997 volvió a abrir sus puertas bajo el nombre de Shakespeare Teatro Globo, ¿no? Así manteniendo la denominación original. Esto un poco para hacer referencia a la historia del teatro, y en este caso el teatro en Londres. Qué interesante por ahí leer las obras de Shakespeare, ¿no? Donde había un marcado sentido histórico, ¿no? Los personajes que él, a la hora de, más allá de algunos de ficción, pero la mayoría de sus obras están relacionadas con la historia de Inglaterra, ¿no? Y también otras historias, como en la obra de Julio César, en la historia romana. Y los parlamentos, si uno observa los textos de Shakespeare, tienen que los parlamentos son muy extensos, son muy difíciles. Hoy interpretar a Shakespeare no es tan fácil, inclusive por ahí muchos lo tratan de adaptar, porque las obras originales tienen largos parlamentos que están cargados de mucha historia, de muchos nombres históricos, inclusive no siempre la realidad acompañaba
a la ficción, porque había personajes que estaban a destiempo históricamente, o a lo mejor Shakespeare pone diálogos que no existían, o bien había personajes o en situaciones que históricamente no está comprobado, es decir, que tal personaje estaba ahí en ese momento, o bien ya estaba fallecido. Sin embargo, forma parte de lo que es la historia de Inglaterra, con todas las obras que escribió este famoso dramaturgo. Ricardo III, también rey de Inglaterra, Enrique V, Ricardo II, este rey que tuvo un triste final, al igual que Ricardo III, ¿no? Que muere asesinado, y el que dice mi reino por un caballo antes de morir, ¿no? Es decir, mi reino por un caballo, ofrecía su corona para que le den un caballo y escapar de la batalla frente al futuro rey, quien después toma la corona, ¿no? De Ricardo III. Y obras importantes. Y una de las más difíciles de interpretar es La Tempestad, una de las obras más difíciles de este dramaturgo, ¿no? Es muy, muy difícil a la hora de interpretar, y que inclusive se ha llevado al cine. Y la mayoría de las obras. Y aquí tenemos en Argentina, no hace mucho que lo hemos perdido, hace muy poquito tiempo, a Alfredo Alcón, que fue uno de los grandes actores argentinos quien supo interpretar a Shakespeare. Yo creo que pocos como él hubo y habrá, inclusive con el dominio de la voz, que se lo escuchaba de la última fila, él con algún texto de Shakespeare así en forma muy pero muy suave, muy bajita, se lo podía escuchar. Trabajaba la voz de una manera tan correcta, que el último de la fila, así cuentan muchos de los que le han tocado, ¿no?, estar en la última fila, lo pueden disfrutar, lo han podido disfrutar y escuchar. Hoy hemos hecho un recorrido en el ático, hemos desempolvado un poco la historia de este famoso Teatro del Globo, y aquellos, bueno, que viajen a Inglaterra y tienen la posibilidad de acercarse, bien lo puede hacer y disfrutar de este lugar histórico. Bien, y ya estamos cerrando el programa. Gracias por haber compartido estas 2 horas. Los espero el próximo martes a las 22 horas con otras cositas interesantes. Siempre es un aporte a la cultura este programa, y gracias también a este espacio por Amsterdam Radio, que los martes nos brinda para poder expresarnos y poder acercarles a ustedes toda esta parte de la cultura argentina y también a nivel mundial, ¿no? Los espero el próximo martes. A cuidarse. No basta con decir que la radio expresa sentimientos. También los fabrica. Amsterdam Radio. Alto contenido en rock y pop. Bajo contenido en grasas.